¿Fue una coincidencia o tal vez el destino? Marina, una joven que se había mudado a Barcelona para aprender el arte de la peluquería, comenzó a ver cosas que nadie más veía. Una figura vestida de blanco, con el rostro pálido y los ojos llenos de una tristeza infinita, aparecía en la oscuridad. Al principio, pensó que era su imaginación, pero las visiones se volvieron cada vez más reales. Una noche, Marina presenció lo imposible. En una calle donde nunca hubo vías de tren, un viejo ferrocarril fantasma pasó rugiendo, y la figura de la niña fue arrollada ante sus ojos. Pero cuando intentó investigar, no había registros de ningún accidente en ese lugar. Esta es la historia de un alma en pena, de una tragedia olvidada y de una joven atrapada en el misterio de una muerte que nadie recuerda. ¿Podrás acompañar a Marina en su descenso a la oscuridad? Barcelona, una ciudad de luces y sombras, de callejones estrechos y plazas vibrantes, de historia y misterio. Marina había llegado hacía apenas unos meses desde un pequeño pueblo en Castilla. Soñaba con convertirse en una gran peluquera, trabajar en uno de los prestigiosos salones de Passeig de Gracia y construir su futuro en la ciudad condal. Pero algo que nunca esperó encontrar era el horror que ahora la acechaba. Todo comenzó en la residencia donde se alojaba. No era un lugar lujoso, pero tenía su encanto. Un edificio antiguo del siglo XIX en el barrio del Raval, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Compartía el piso con otras 3 chicas que también estudiaban y trabajaban en Barcelona. Por las noches, se reunían en la cocina, charlaban sobre el día y reían mientras bebían vino barato. Sin embargo, desde hacía unas semanas, Marina se sentía inquieta. Las primeras señales fueron sutiles. Una noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, creyó ver una silueta blanca reflejada detrás de ella. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Pensó que era solo su imaginación. Luego vinieron los sonidos. Pasos en el pasillo cuando todas dormían, el crujir de la puerta de su habitación sin que nadie la tocara, el murmullo de una voz apagada justo cuando estaba a punto de quedarse dormida. Pero la peor experiencia ocurrió un viernes. Esa noche, sus compañeras habían salido de fiesta, pero Marina prefirió quedarse en casa. Estaba agotada después de una larga jornada en la peluquería. Se preparó una infusión de manzanilla y se sentó en el sofá con una manta, viendo una serie en su portátil. La tranquilidad de la noche la envolvía, hasta que... ¡tac, tac, tac! El sonido de unos nudillos golpeando la puerta principal la sacó de su ensimismamiento. Frunció el ceño. ¿Habían olvidado las llaves sus compañeras? Se levantó y fue hasta la puerta. ¿Chicas?, preguntó, acercando el oído. Silencio. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. A través de la mirilla, vio el pasillo desierto. Nadie. Su corazón latía con fuerza. Respiró hondo y volvió al sofá, tratando de convencerse de que había sido el viento o su imaginación.
Apenas unos minutos después, la televisión parpadeó y se apagó sola. Marina se quedó inmóvil, con la mirada fija en la pantalla negra. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, una voz lejana, como si viniera de algún rincón oscuro de la casa. ¡Ayúdame! Marina sintió que la sangre le hervía en las venas. Se levantó de un salto y encendió todas las luces. Nada, no había nadie, pero entonces vio algo que la dejó sin aliento. En la ventana del salón, el reflejo del cristal mostraba a una niña vestida de blanco, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Marina giró sobre sí misma con el corazón en la boca. Pero cuando miró directamente hacia la ventana, no había nadie. Desde esa noche, todo cambió. Desde aquella noche, Marina ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña vestida de blanco volvía a su mente. Su expresión vacía, su piel pálida como la de un cadáver, y sobre todo, su voz temblorosa susurrando «ayúdame». Al principio, intentó ignorarlo. Pensó que tal vez estaba demasiado cansada o sugestionada por vivir sola aquella noche. Pero las cosas solo empeoraron. Algunas madrugadas, despertaba de golpe con la sensación de que alguien la observaba. Su habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz de las farolas que se filtraba por las cortinas. Entonces, oía un ruido que la hacía temblar, el sonido de un tren a lo lejos. Pero ahí estaba el problema. En su barrio no había vías de tren. Una noche, decidida a demostrar que solo eran alucinaciones, abrió la ventana y miró hacia la calle. El aire nocturno era fresco y el barrio estaba silencioso, con apenas un par de coches aparcados y alguna farola parpadeante. Sin embargo, cuando cerró los ojos por un instante, escuchó un fuerte estruendo de metal. Cuando volvió a abrirlos, su piel se erizó. Por un breve segundo, vio algo imposible. Las calles de Barcelona se habían transformado. Frente a ella, donde normalmente estaba la carretera, había unas viejas vías de tren, oxidadas y cubiertas de polvo. Un tren negro, antiguo, como de principios del siglo XX, avanzaba lentamente por ellas. Y allí, en medio de las vías, estaba la niña de blanco. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y su vestido, sucio y rasgado, flotaba levemente con el viento. Marina sintió un pánico indescriptible cuando la niña levantó la vista y la miró directamente. Y entonces sucedió. El tren avanzó con violencia. La niña ni siquiera se movió. Se quedó allí, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. Marina quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El tren atravesó a la niña en un instante, y cuando desapareció, ya no había nada. Las vías se desvanecieron. La calle volvió a la normalidad. No había tren, ni niña, ni rastro alguno de lo que había sucedido. Marina se desplomó en el suelo, jadeando con las manos temblorosas. A partir de esa noche,
comprendió que aquello no era un simple sueño. Alguien quería decirle algo. Y lo peor de todo era que Marina sentía que, poco a poco, aquella presencia la estaba llevando hacia un destino que no podría evitar. Marina no podía sacarse aquella visión de la cabeza. La niña de blanco, el tren fantasma, las vías que aparecían y desaparecían como si nunca hubieran existido. ¿Qué significaba todo aquello? Durante días intentó seguir con su vida normal, en la peluquería donde trabajaba como aprendiz. Trataba de concentrarse en los cortes de cabello y en las conversaciones con las clientas. Sus compañeras en el piso no notaban nada extraño, pero Marina se sentía cada vez más paranoica. Cualquier reflejo en un espejo o sombra en la esquina de su visión la hacía estremecerse. Finalmente, decidió investigar. Una tarde, después del trabajo, fue a la Biblioteca Nacional de Cataluña. Un antiguo edificio en el Raval con estanterías repletas de documentos históricos. Se acercó a un bibliotecario mayor y le explicó, con la voz temblorosa, que estaba buscando información sobre antiguos accidentes ferroviarios en Barcelona. El hombre la miró con curiosidad y asintió. Hace mucho tiempo, había un tren que cruzaba la ciudad, dijo mientras hojeaba algunos archivos. Pero fue desmantelado hace décadas. No quedan reales, solo recuerdos. Marina sintió un escalofrío. Después de revisar varios documentos antiguos, encontró algo que la dejó sin aliento. Un accidente ferroviario ocurrido en 1923, en la misma zona donde vivía. Una niña había muerto. Según el periódico de la época, su nombre era Isabel Soler. Tenía 12 años y había sido atropellada por un tren de madrugada. Nadie sabía exactamente cómo había llegado a las vías. Algunos decían que había estado jugando cerca y no vio venir el tren. Otros susurraban que había sido empujada. Pero lo más extraño era lo que decía la última línea del artículo. Desde aquella noche, testigos aseguran haber visto a una niña vestida de blanco cerca del lugar del accidente, como si buscara algo o a alguien. Marina sintió que el corazón se le detenía. Era ella. La niña que había visto no era una simple aparición. Era Isabel. En ese momento, una sensación extraña la recorrió de pies a cabeza, como si alguien estuviera detrás de ella, mirándola. Se giró lentamente, y allí, entre las estanterías, vio una sombra blanca que desapareció en un instante. Marina salió corriendo de la biblioteca con los documentos en la mano. Ahora sabía quién era la niña, pero aún no entendía por qué la estaba persiguiendo. Y lo peor de todo era que cada día sentía que Isabel la atraía más y más hacia su trágico destino. Desde el descubrimiento en la biblioteca, Marina no podía pensar en otra cosa. Isabel Soler. El nombre se repetía en su mente como un eco interminable, porque la niña se le aparecía a ella. ¿Qué quería de ella? Decidió contarle lo ocurrido a Julia, su mejor amiga en la peluquería. Julia era una chica catalana, de cabello rizado y carácter fuerte, pero con una gran intuición para lo paranormal.
Cuando Marina terminó de relatarle todo, Julia se quedó en silencio, con el ceño fruncido. Esto no es una simple aparición, dijo finalmente. La niña no solo se te aparece, te está buscando por una razón. ¿Y qué se supone que haga?, susurró Marina, sintiendo un nudo en la garganta. Julia la miró con seriedad. Tienes que averiguar qué quiere antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, Marina decidió hacer algo que jamás pensó que haría. Se quedó sola en el apartamento. Apagó todas las luces y encendió una vela en la mesa del comedor. Tomó una hoja de papel y escribió el nombre: Isabel Soler. Si estás aquí, susurró, con las manos temblorosas. Si necesitas algo, por favor, dime qué es. El silencio se hizo espeso, sofocante. Marina sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío. Entonces, la llama de la vela parpadeó violentamente. Y en la ventana, el reflejo de la niña apareció de nuevo. Pero esta vez, Marina no gritó. No huyó. La figura de Isabel se quedó allí, con su vestido blanco manchado de polvo. Lentamente, levantó una mano y señaló hacia algo. Marina sintió que su cuerpo se helaba. Isabel estaba señalando la puerta del apartamento. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quería que saliera? ¿Que la siguiera? El corazón de Marina latía con fuerza, pero algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo. Con la respiración entrecortada, se levantó y, con cada paso, sintió el peso de una presencia invisible sobre sus hombros. Giró la perilla de la puerta y salió al pasillo. Estaba vacío, pero en el aire flotaba algo nuevo. El sonido de un tren acercándose. El sonido del tren resonaba en la oscuridad. Chocaban los rieles inexistentes, chirriaban las ruedas de hierro oxidado, pero no había vías en aquel lugar. Marina sintió que el corazón se le detenía. No podía moverse. El pasillo de su edificio se había transformado. Las paredes parecían más antiguas, húmedas, como si estuviera en otro tiempo, en otro lugar. Las luces parpadeaban y el suelo vibraba levemente bajo sus pies. El tren estaba cerca. Entonces vio algo al final del pasillo. Isabel. La niña estaba de pie, con su vestido blanco empapado en sombras. Sus ojos, hundidos y oscuros, miraban directamente a Marina. Isabel, susurró Marina, sintiendo su propia voz temblar. Pero la niña no habló. En su lugar, levantó una mano y volvió a señalar hacia la escalera del edificio. Marina tragó saliva. Todo su instinto le gritaba que no debía seguirla, que debía cerrar la puerta y esconderse bajo las sábanas como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero ya no podía huir. Algo la estaba empujando hacia adelante. Sus piernas se movieron solas. Descendió las escaleras con una extraña sensación en el pecho, como si un peso invisible la estuviera guiando. Cada escalón crujía bajo sus pies, y la luz del edificio se volvía más tenue a medida que bajaba. Cuando llegó al portal, se detuvo en seco.
Las calles de Barcelona habían desaparecido. En su lugar, frente a ella, había un paisaje completamente diferente. Unas vías de tren viejas y oxidadas se extendían hacia la nada, envueltas en una espesa niebla. El olor a metal y humedad llenaba el aire. Y entonces lo vio. El tren fantasma era un convoy antiguo, negro como la noche, con ventanales rotos y puertas oxidadas. Avanzaba lentamente por las vías inexistentes, como si esperara a alguien. Marina sintió un nudo en la garganta. Isabel comenzó a caminar hacia el tren. Sus pies flotaban levemente sobre el suelo, como si no perteneciera a este mundo. Se detuvo justo frente a la puerta del vagón más cercano y volvió a mirar a Marina. Por primera vez, la niña abrió la boca. «Ven conmigo». Marina sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Todo su cuerpo gritaba que no debía subir a ese tren. Pero algo en los ojos de Isabel le suplicaba que lo hiciera. ¿Qué pasaría si se negaba? ¿Y si ese tren no solo era un simple fantasma, sino una puerta a algo peor? Con el corazón latiendo desbocado, Marina dio un paso hacia atrás. Y entonces Isabel habló de nuevo, con una voz tan baja que casi no la escuchó. «Si no vienes, otra persona ocupará tu lugar». Marina sintió que la sangre se le congelaba. El tren pitó con un estruendo ensordecedor, como si el tiempo se estuviera agotando. Tenía que decidir, subir o huir. El tren fantasma pitó una vez más, su sonido metálico resonando en la espesa niebla. Las viejas vías temblaban bajo la presión de algo que no debería existir. El tiempo se agotaba. Marina sintió que su mente se dividía en dos. Una parte quería correr, alejarse de esa pesadilla, pero la otra estaba paralizada, atrapada por la mirada de Isabel. «Si no vienes, otra persona ocupará tu lugar», repitió la niña, con una voz que no parecía humana. Marina sintió un escalofrío desgarrándole la espalda. ¿Qué significaba eso? Su instinto de supervivencia la obligó a dar un paso atrás, pero entonces vio algo que la dejó helada. En la ventanilla del tren, reflejada en el cristal sucio y roto, estaba ella misma. Pero no era un simple reflejo. Su otro yo dentro del tren no parecía asustada. Tenía los ojos vacíos, oscuros como el abismo. Su piel estaba pálida, con ojeras profundas, y su boca. Su boca sonreía de una manera imposible. «No», susurró Marina, su voz apenas audible. El tren pitó de nuevo. Y en ese instante, todo a su alrededor se distorsionó. Las luces parpadearon. El aire se volvió pesado. Un sonido ensordecedor inundó sus oídos, como si estuviera atrapada bajo el agua. Su visión se nubló y sintió como si algo invisible la estuviera empujando hacia adelante. El tren la estaba llamando. Isabel extendió una mano. «Ven». Marina sintió su cuerpo estremecerse. Si tocaba esa mano, si subía al tren, no habría vuelta atrás. «No», gritó con todas sus fuerzas.
Y entonces algo la agarró desde atrás. Una mano fuerte, real, cálida. Marina sintió que la jalaban con fuerza, arrancándola de aquel mundo distorsionado. La niebla se disipó de golpe. El sonido del tren desapareció. Todo se desmoronó a su alrededor. Y de repente, estaba en el suelo del pasillo de su edificio. Su cuerpo temblaba. Su piel estaba fría. Su respiración era errática. Cuando levantó la vista, vio a Julia arrodillada junto a ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Marina, ¿qué diablos ha pasado? Te encontré aquí tirada, exclamó. Marina miró a su alrededor. El tren ya no estaba. Isabel tampoco. Todo parecía normal. Pero algo dentro de ella le decía que aquello no había terminado. Había escapado por ahora, pero el tren fantasma volvería. Marina despertó en su cama con la sensación de haber caído desde una gran altura. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Su mente seguía atrapada en aquella visión imposible. El tren. Isabel, el reflejo oscuro de sí misma dentro del vagón. Se llevó una mano temblorosa a la frente y trató de normalizar su respiración. ¿Había sido un sueño? No. Sabía que todo había sido real. Giró la cabeza lentamente y vio a Julia sentada en el borde de la cama, con una expresión de absoluta preocupación. «Tía, ¿qué te ha pasado?», preguntó con el ceño fruncido. «Te encontré inconsciente en el pasillo. Estabas helada y murmurabas algo sobre un tren». Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo lo vi», Julia susurró. «Vi el tren. Vaya Isabel. Vi algo dentro de ese vagón que no debía existir». Julia la miró fijamente, pero en vez de decirle que estaba loca, suspiró y le tomó la mano. «Tenemos que hacer algo. Tienes que romper esta conexión antes de que sea tarde». Marina tragó saliva. Sabía que Julia tenía razón. Lo que le preocupaba era que parte de ella sentía que ya era tarde. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Marina empezó a notar pequeños cambios en su entorno, detalles sutiles pero aterradores. El reflejo equivocado. Cuando se miraba en el espejo, a veces su reflejo tardaba medio segundo más en imitar sus movimientos. O sonreía cuando ella no lo hacía. El sonido del tren. Aunque no hubiera rieles cerca, cada madrugada escuchaba el silbido de un tren en la distancia. A veces parecía acercarse más y más. Sombras en la ventana. Cuando se despertaba en la noche, veía a una figura pequeña parada en la calle, mirando fijamente hacia su apartamento. Sabía que era Isabel. El miedo se convirtió en una presencia constante en su vida. En la peluquería, se sentía observada por los espejos. En la calle, tenía la sensación de que alguien la seguía. Y cada noche, el sonido del tren era más fuerte. Julia, viendo el estado de Marina, tomó una decisión. «No podemos seguir así. Necesitamos ayuda». Investigando,
descubrieron algo escalofriante. No era la primera vez que alguien veía el tren fantasma. Encontraron un antiguo artículo en un foro de misterios paranormales de Barcelona. Un usuario anónimo había publicado una historia en 2012. Mi hermano desapareció tras contarme que veía un tren en sueños. Me decía que había una niña dentro que lo llamaba. Una noche, lo vi caminando sonámbulo hasta la antigua estación abandonada, y nunca más regresó. La policía lo declaró desaparecido, pero sé que no desapareció. Sé que el tren se lo llevó. Julia y Marina se miraron con horror. Esto no es solo un fantasma, es una maldición. El tren elige a alguien, lo persigue, lo consume poco a poco, hasta llevárselo. Y ahora, había elegido a Marina. El silbido del tren resonó en la noche. Era más fuerte, más cercano. Marina se despertó con un sobresalto, con el corazón latiéndole descontroladamente. El sonido estaba justo fuera de su ventana. Se sentó en la cama, temblando. Sabía que no era posible. No había ninguna vía de tren cerca. Y aún así, lo escuchaba claramente. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana. La cortina se movía ligeramente, como si algo del otro lado la hubiera tocado. No, como si algo estuviera esperando. El estómago se le hizo un nudo. Tragó saliva y se obligó a acercarse. Con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso, más helado. Con manos temblorosas, corrió la cortina. Y allí estaba, el tren fantasma, suspendido en el aire, y en la ventanilla más cercana. Su reflejo la miraba de nuevo, pero esta vez no era solo una imagen oscura de ella misma. Era algo más, algo que sonreía con una expresión imposible, que ladeaba la cabeza en un ángulo antinatural. Y entonces le hizo un gesto con la mano. Le estaba diciendo que subiera. El aire en la habitación se volvió gélido. Marina sintió una presión invisible sobre sus hombros. Sus piernas empezaron a moverse solas, llevándola hacia la ventana. No, luchó contra esa fuerza, intentando recuperar el control de su cuerpo. Se aferró a la pared, tratando de resistir. Julia, gritó con todas sus fuerzas. La puerta de su habitación se abrió de golpe y Julia entró corriendo. ¿Qué está pasando? Pero en cuanto vio la ventana, su expresión cambió por completo. Marina no podía verla desde su posición, pero Julia sí. Y su rostro se llenó de terror absoluto. ¡Dios santo! Julia se lanzó sobre Marina y la jaló con todas sus fuerzas. El tren pitó de nuevo, esta vez con un sonido ensordecedor. La presión sobre Marina desapareció de golpe, como si algo la hubiera soltado a regañadientes. Cayó al suelo jadeando, sintiendo su cuerpo exhausto. Julia cerró la cortina de un tirón y la abrazó con fuerza. El tren se había ido. Por ahora. Pero ambas sabían la verdad. La próxima vez no la dejaría escapar tan fácilmente. El aire de la habitación seguía helado,
a pesar de que el tren ya no estaba. Marina se abrazó a sí misma, temblando. Sentía que algo dentro de ella había cambiado. No solo era miedo, era una certeza aterradora. Julia murmuró con la voz quebrada: «La próxima vez no podré resistirme». Julia la miró con el rostro pálido, apretando los labios con fuerza. Sabía que su amiga decía la verdad. Si el tren volvía a aparecer, se la llevaría. «No podemos esperar más», dijo Julia con determinación. «Tenemos que romper esta maldición». Julia pasó toda la mañana investigando en foros de fenómenos paranormales. Buscó historias similares, testimonios de personas que habían visto el tren fantasma y que, de alguna manera, habían sobrevivido. Después de horas de lectura, encontró un comentario perdido en un hilo antiguo. El tren no solo elige a sus víctimas, también busca reemplazos. Si quieres escapar, debes devolver lo que el tren ha tomado. Solo entonces cerrará la puerta. Julia sintió un escalofrío. «Marina, creo que hay una forma de salvarte». Marina levantó la vista, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo?» Julia tragó saliva. «Tenemos que encontrar a Isabel». Condujeron fuera de la ciudad hasta un pequeño pueblo donde, según los registros, una niña llamada Isabel había muerto atropellada por un tren hace más de 30 años. El cementerio era viejo y estaba casi abandonado. La mayoría de las tumbas estaban cubiertas de maleza, y muchas lápidas eran imposibles de leer. Pero después de una hora buscando, la encontraron. Isabel Ramírez, 1982 to 1991. El tiempo no borra los recuerdos. Marina sintió un nudo en la garganta al ver la lápida. Había muerto con solo 9 años. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con la voz temblorosa. Julia sacó un pequeño cuaderno donde había copiado el ritual de liberación que encontró en los foros. «Tenemos que hablar con ella. Pedirle que nos deje ir». Marina sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Y si no quiere?». Julia no respondió. Ambas sabían la verdad. Si Isabel no las perdonaba, Marina no sobreviviría. Cuando cayó la noche, encendieron velas alrededor de la tumba y Marina, con el corazón martilleando en su pecho, susurró su nombre. «Isabel». El viento sopló con más fuerza. Las llamas de las velas parpadearon. Algo en el aire cambió. Julia apretó la mano de Marina. «Dile lo que sientes», le susurró. «Dile la verdad». Marina cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. «Isabel, lo siento. No sé por qué me elegiste. No sé qué quieres de mí. Pero no quiero ocupar tu lugar». Silencio. Un silencio tan profundo que incluso el viento pareció desaparecer. Y entonces una voz infantil, tenue, surgió de la oscuridad. «Tienes miedo, igual que yo lo tuve». Marina sintió que el corazón se le detenía. Isabel estaba allí, pero no la veía. Solo sentía su presencia. «No quiero quedarme atrapada aquí», continuó la voz. «Pero no puedo irme sola.
Las velas temblaron violentamente. Marina miró a Julia con desesperación. ¿Qué quiere decir? Julia apretó los dientes. Necesita ayuda para cruzar al otro lado. Marina sintió que su piel se erizaba. ¿Cómo lo hacemos? El viento volvió a soplar, y la voz de Isabel susurró con suavidad. Tienes que darme la mano. Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. Si lo hacía, no había vuelta atrás. Pero si no lo hacía, el tren volvería por ella. Tenía que decidir. El viento soplaba con más fuerza. Las velas parpadearon, proyectando sombras distorsionadas sobre las lápidas. Todo a su alrededor parecía moverse, como si el mundo estuviera temblando ante la decisión de Marina. Temo a mano. La voz de Isabel era un susurro que resonaba en su cabeza, pero sentía que venía de todas partes. Era como si la noche misma le hablara. Julia apretó la mano de Marina, intentando darle fuerzas. Tienes que hacerlo, le dijo con la voz temblorosa. Es la única manera de terminar esto. Pero Marina no estaba segura. ¿Y si Isabel la arrastraba con ella? ¿Y si, en lugar de liberarse, tomaba su lugar? El aire se volvió helado. La piel de Marina se erizó. Y entonces la vio. Justo frente a su tumba, una figura se materializó lentamente. Era una niña pequeña, con un vestido blanco manchado de suciedad, los pies descalzos y el cabello enmarañado. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero lo que más aterrorizó a Marina fue otra cosa. Había marcas en su cuello, como si algo la hubiera sujetado con fuerza. No quiero quedarme aquí, susurró Isabel. Pero no puedo irme sola. Marina sintió un escalofrío. ¿Qué necesitas? Logró preguntar con la voz temblorosa. La niña levantó la mano. Solo necesito que me ayudes a cruzar. El corazón de Marina latía con fuerza. ¿Podía confiar en ella? Murmuró Julia, quien le dio un leve asentimiento. No tenían otra opción. Temblando, Marina extendió su mano y tocó la de Isabel. El contacto fue gélido. Y entonces todo cambió. El cementerio desapareció. Marina sintió que caía en un vacío oscuro. No había suelo, ni cielo, ni viento. Solo un silencio infinito. Pero no estaba sola. Isabel estaba con ella. Aquí es donde me quedé atrapada, susurró la niña. El tren me trajo aquí y nunca pude salir. Marina miró a su alrededor, aterrorizada. ¿Cómo escapamos? Isabel la miró con tristeza. Tienes que dejarme ir. ¿Cómo? La niña extendió su otra mano. Si me dejas ir, el tren no volverá por ti. Pero tienes que hacerlo con el corazón. Marina sintió un nudo en la garganta. ¿Y si era una trampa? Pero al mirar a Isabel, vio algo en su rostro. Era solo una niña perdida. Luchando contra su miedo, Marina tomó aire. Isabel, te dejo ir. Encuentra la paz. Y en ese instante, todo se iluminó. Marina despertó de golpe en el cementerio. Estaba acostada en la hierba húmeda,
con Julia sacudiéndola desesperadamente. Marina. Dios, pensé que te habías ido. Marina jadeó, mirando a su alrededor. El aire era diferente. El tren ya no estaba. Miró la tumba de Isabel y vio algo que la hizo sonreír con lágrimas en los ojos. Las marcas de su tumba habían desaparecido. Estaba libre. Julia la abrazó con fuerza. ¿Terminó? Marina cerró los ojos, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar sin miedo. Sí, terminó. Pasaron los días. Marina intentó volver a su vida normal. No hubo más sombras en el espejo, no más sonidos de tren en la noche. Pero una madrugada, mientras dormía profundamente, algo la despertó. Un sonido lejano. Un silbido. Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentó en la cama, conteniendo la respiración. Pero entonces sonrió. Era solo un tren real, pasando a kilómetros de distancia. Esta vez no venía por ella.